A veces, el silencio dentro de una casa llena de voces puede ser más intenso, más ensordecedor, que la soledad misma. Esa tarde de domingo todo comenzó con una falsa sensación de normalidad, un decorado perfecto para una vida que se había vuelto monótona. Mi esposo acababa de regresar de otro de sus interminables viajes de trabajo. Lo recibí en la cocina, rodeada de ollas y vapor, con la familiaridad de los años juntos pesándome en los hombros. Un abrazo breve, seco. Preguntas automáticas sobre el vuelo, el tráfico, el hotel. La coreografía de siempre. Sentí, como un manto invisible, el peso de los días acumulados sin un contacto real entre nosotros. Detente un segundo. Antes de que sigas escuchando, necesito hacerte una pregunta incómoda. ¿Crees que el deseo tiene fecha de caducidad? ¿Crees que una suegra no puede sentir cosas por el esposo de su hija? Lo que estás a punto de escuchar es la confesión de un fin de semana que casi destruye a mi familia. Es la historia de cómo una mirada prohibida encendió un fuego que yo creía muerto. Si tienes la mente abierta y el valor para escuchar la verdad sin juzgar, dale al botón de me gusta ahora mismo. Y suscríbete y activa la campanita, porque te aseguro que lo que pasó en esa casa de campo no es lo que te imaginas. ¿Te atreves a entrar conmigo? No era infelicidad lo que sentía. No había gritos ni platos rotos. Era, más bien, una especie de vacío cómodo, acolchado. Como vivir en una habitación de hotel de lujo, bien decorada, impecable, pero sin ventanas por donde entre el aire fresco. Sabía que en mi matrimonio no había grandes dramas ni heridas sangrantes, solo una falta constante, crónica, de algo indefinible. A veces pensaba que era deseo, a veces, una necesidad animal de ternura física, otras, simple y llanamente, la necesidad de reconocimiento. De que alguien me viera y no solo mirara a través de mí. Por la noche, la casa cambió de ritmo. Nuestra hija y su esposo organizaron una pequeña reunión improvisada. El bullicio llenó las habitaciones de risas jóvenes, música suave de jazz y el tintinear cristalino de copas de vino chocando. Yo observaba el movimiento desde el umbral del salón, con una copa en la mano que apenas había probado, preguntándome en qué momento exacto había empezado a sentirme una espectadora en mi propia vida, un fantasma en mi propia casa. Mi hija, radiante, me ofrecía platos para probar, me pedía ayuda con detalles de la mesa, actuando como la anfitriona perfecta que yo le había enseñado a ser. Y su esposo, mi yerno. De vez en cuando, él me lanzaba una mirada cómplice desde el otro extremo de la mesa, por encima de las velas, como si compartiéramos un secreto silencioso que nadie más podía oír. Siempre me había llamado la atención su manera de moverse. Seguro, relajado, dueño del espacio que ocupaba. Atento a todos, sí, pero especialmente a mí. No era la primera vez que notaba ese matiz en su comportamiento, esa deferencia que iba un poco más allá de la cortesía familiar. Pero esa noche, bajo la luz dorada y cálida de las lámparas, con el leve calor del vino subiéndome a las mejillas, sentí un hormigueo distinto recorriéndome la espalda. Una alerta. Cuando la mayoría de los invitados se fue y la música se apagó, él se quedó ayudando a recoger. Mi esposo ya se había retirado, cansado del viaje, refugiado en su estudio con su eterna lectura de informes y la puerta cerrada. Mi hija hablaba por teléfono en la terraza, riendo con una amiga. En la cocina, quedamos solo nosotros dos. Y de repente, el aire cambió. Los movimientos cotidianos de lavar y secar adquirieron un ritmo íntimo, casi sincronizado. Los platos pasaban de sus manos mojadas a las mías secas. Los roces de nuestros dedos al intercambiar la vajilla parecían alargarse un segundo más de lo necesario, cargados de estática. Sin buscarlo, nuestras miradas se encontraron más de una vez sobre la pila de platos sucios. ¿Te sientes bien?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio solo con el susurro necesario. Yo estaba guardando los vasos en la alacena alta, estirándome. Sí, solo estoy cansada, respondí, aunque en realidad no era cansancio. Era una inquietud física, una vibración bajo la piel que no sabía nombrar. Él se acercó para dejar unos cubiertos. Sentí su mano rozar la mía sobre la encimera de granito. Fue apenas un contacto casual, la piel contra la piel por un instante, pero fue tan deliberado, tan cargado de intención, que contuve el aliento. Fue tan sutil y a la vez tan pesado de significado que, por un momento, me odié a mí misma por notar la diferencia abismal entre el roce rutinario de mi marido y el tacto eléctrico de este hombre.
Noté que me observaba. No como se mira a una suegra. Me observaba con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro, más intenso, más hambriento. Hace calor aquí, comentó, soltando una risa suave que vibró en el aire cerrado de la cocina. La casa retiene el verano, contesté, intentando que mi voz sonara casual, doméstica, mientras mi pulso se aceleraba como el de una adolescente. En ese momento, mi hija entró, rompiendo la burbuja. Acordaron todos que sería buena idea hacer una pequeña escapada el fin de semana, una visita a una bodega fuera de la ciudad para aprovechar el clima. Sería divertido cambiar de ambiente, dijo él, mirándome de reojo, con una intensidad que casi me hizo dejar caer el trapo de cocina. Los demás aceptaron de inmediato. Pero yo sentí, con una certeza absoluta, que la invitación, el plan entero, iba dirigido solo a mí. Aunque nadie lo diría en voz alta. Cuando terminó la velada y la casa quedó en silencio, me quedé sola en la cocina un momento, contemplando el desorden alegre de platos y copas, el eco de las risas aún flotando en el aire viciado. Y me di cuenta de algo aterrador. Aunque llevaba años buscando en mi esposo una respuesta a mis ansias de sentirme viva, esa noche, en la cocina de mi propia casa, había encontrado esa chispa en la mirada prohibida de otro hombre. Me detuve frente al espejo del pasillo antes de irme a dormir y vi un reflejo distinto. El mismo rostro, las mismas líneas de expresión, pero ahora los ojos brillaban de anticipación y de algo muy parecido al miedo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté y soñé con el futuro, y no solo con el pasado. El día siguiente amaneció con esa luz tibia y perezosa que solo tienen las mañanas tranquilas de finales de verano. En casa reinaba un silencio especial, cargado, como si todo lo vivido la noche anterior hubiese dejado una huella invisible, una marca de agua en las paredes. Mi esposo salió temprano como siempre, con su traje impecable, su olor a loción cara y su agenda bajo el brazo. Lo observé mientras se despedía con un beso en la mejilla, y por un momento sentí una punzada de ternura y algo parecido a la lástima. Él era parte de mi vida, una pieza estable, fundamental y fiable, pero trágicamente incapaz de ver todo lo que en mí seguía gritando, buscando una razón para sentirse viva. Intenté distraerme con las tareas habituales. Limpiar, ordenar, hacer listas. Pero la mente es traicionera. Volvía una y otra vez a la escena de la cocina. A esa tensión sutil en los gestos. A las miradas. Al roce de una mano mojada sobre la mía. Era como si mi cuerpo, después de tanto tiempo dormido, hubiera despertado a un lenguaje antiguo y prohibido que creía olvidado. Al mediodía, mi hija me llamó. ¿Quieres acompañarme al club deportivo, mamá? Necesito recoger unos papeles y aprovecharé para hacer algo de ejercicio. Dudé unos segundos. La casa se sentía segura, pero también asfixiante. Accedí. La idea de salir, de estar en un espacio diferente, me parecía la forma perfecta de acallar el torbellino interior. Cuando llegamos al club, mi hija se desvió casi de inmediato hacia la oficina administrativa. Te alcanzo en un rato, dijo. El lugar estaba medio vacío, con la calma lánguida de un horario intermedio entre la mañana y la tarde. Crucé la recepción y, mientras me dirigía a los vestuarios para cambiarme, me encontré de frente con él. Con mi yerno. Se detuvo en seco. Vestía ropa deportiva, el cabello húmedo pegado a la frente, la piel aún enrojecida y brillante por el esfuerzo físico. Olía a jabón y a sudor limpio. No esperaba verte por aquí, me dijo, sonriendo de esa manera casual, esa sonrisa de medio lado que a veces esconde todo menos tranquilidad. Vine con tu esposa, respondí, sintiéndome estúpidamente nerviosa. Me limité a devolverle la sonrisa y continué hacia los aparatos de ejercicio, sintiendo su mirada quemándome la espalda. Mientras estiraba en la colchoneta, intentando concentrarme en mi respiración, sentí su presencia. Estaba al otro lado del gimnasio, pero su atención era constante, palpable, como un peso físico sobre mí. Era imposible no sentirme observada. Imposible no responder, aunque fuera inconscientemente, a ese impulso vanidoso de mostrarme distinta, de estirarme un poco más, de demostrarme a mí misma que aún podía ser vista, que aún merecía ser mirada. Me concentré en cada movimiento, hiperconsciente de mi propio cuerpo. Del sudor en mi cuello. De la tela de mi top pegada a la piel. Del latido apresurado que no tenía nada que ver con el cardio. Terminamos casi al mismo tiempo. Y al salir, como si el destino estuviera jugando con nosotros,
Coincidimos de nuevo en el pasillo estrecho que daba a las duchas. Por un instante, el tiempo se detuvo. El sonido de las puertas abriéndose, el murmullo lejano del agua corriendo, el eco de pasos ajenos, todo pareció desvanecerse, existiendo solo para encubrir lo que realmente estaba pasando entre nosotros dos. ¿Te sentiste bien, haciendo ejercicio?, preguntó, su voz bajando casi a un susurro, cargada de una intimidad que no correspondía al lugar. No lo sé, respondí, buscando su mirada y sosteniéndola. Hay cosas que no esperaba sentir. La frase quedó flotando en el aire, ambigua, peligrosa, llena de significados ocultos. De pronto, dio un paso hacia mí. Lo suficiente para invadir mi espacio personal, para que pudiera sentir el calor que emanaba de su cuerpo, pero sin llegar a tocarme. Su proximidad era eléctrica. Miró rápidamente a ambos lados del pasillo, comprobando que nadie nos observaba. Y entonces, en ese rincón poco iluminado, con el olor a cloro y humedad en el aire, su mano se levantó y se posó suavemente sobre mi mejilla. No hubo preguntas. No hubo dudas. No hubo el titubeo torpe del primer contacto. Se inclinó. Sus labios rozaron los míos con una suavidad, una delicadeza que solo tiene lo prohibido. El beso fue breve, apenas un roce, un suspiro compartido, pero fue suficiente para prender un incendio incontrolable bajo mi piel. Me separé antes de que pudiera avanzar más, dando un paso atrás, pero no protesté. No busqué excusas ni fingí indignación. El silencio se hizo más profundo, más cómplice entre nosotros. Me refugié en los vestuarios con el corazón desbocado, golpeando contra mis costillas. Mis dedos temblaban mientras recogía mis cosas, incapaz de abotonar mi blusa correctamente. Me observé en el espejo del baño, ruborizada, con los ojos brillantes, los labios aún ardiendo por el contacto fantasma. Me sentí viva de una manera casi dolorosa. Como si todo mi cuerpo estuviera despertando de un coma, aprendiendo de nuevo a sentir, a reaccionar. No era el miedo lo que me agitaba, sino la certeza absoluta de haber cruzado un umbral. De haber dado un paso hacia un abismo del que no sabía si quería, o si podría, regresar. De camino a casa, mi hija hablaba animadamente sobre sus planes del fin de semana, sobre la comida, sobre la bodega. Pero yo apenas podía seguirle el hilo. Tenía la mente atascada en ese pasillo estrecho, en la textura de la piel de su marido, en el leve sabor a sal y adrenalina que su beso había dejado en mi boca. Me preguntaba si él estaría tan alterado como yo. Si ahora mismo, mientras conducía o trabajaba, pensaba en mí. Si el deseo había sido solo una alucinación mía o algo compartido y voraz. Al llegar a casa, pasé directo a mi habitación. Cerré la puerta. Y, por un impulso que no pude controlar, abrí el cajón del fondo, donde guardaba mi ropa interior más delicada, esa que ya no usaba. Escogí un conjunto de encaje negro, suave, uno que no tocaba mi piel desde hacía meses, años quizás. Lo acaricié con los dedos, recordando una versión de mí misma, más joven, más deseada, más valiente, que había dejado de existir bajo las rutinas del matrimonio. Me probé la lencería frente al espejo de cuerpo entero. Admiré el contraste entre mi piel pálida y la tela oscura. Me pregunté si algún día, pronto, volvería a sentirme deseada de esa manera, mirada con hambre, sin reservas ni miedos. La tarde se deslizó lentamente, pesada. Preparé la cena prestando una atención exagerada a los ingredientes, repitiendo gestos automáticos para no pensar. Cuando mi esposo llegó, le serví la comida con una sonrisa mecánica, perfecta. Él, como siempre, agradeció, habló del tráfico, de las noticias, comió con apetito, sin advertir el torbellino que me estaba arrastrando por dentro a solo 1 metro de distancia. Su mano tocó la mía un instante sobre la mesa para pedirme la sal. Un gesto amable, rutinario, de esposo. Pero mi piel no reaccionó. Permaneció fría. En cambio, bastaba el recuerdo del roce de mi yerno en el gimnasio para que un escalofrío caliente me recorriera la columna vertebral. Esa noche, cuando todos dormían y la casa estaba en paz, salí a la terraza. Respiré el aire fresco de la noche. La ciudad parecía lejana, ajena, como si yo estuviera encerrada en una burbuja privada de secretos y culpa. No me sentía inocente. Sabía lo que estaba haciendo. Pero tampoco me sentía arrepentida. Había encontrado, aunque fuera por un momento fugaz y robado, la chispa de algo que creía perdido para siempre. Y en mi interior, con una mezcla de terror y excitación,
Supe que esto no había hecho más que empezar. El sábado llegó envuelto en la atmósfera casi festiva de un plan familiar improvisado. Habíamos acordado la noche anterior que todos iríamos a pasar el fin de semana en la casa de campo de unos amigos, aprovechando el clima. Mi esposo se mostró entusiasta, feliz de salir de la rutina. Mi hija parecía simplemente aliviada de tener todo organizado. Y yo me aferré a los preparativos logísticos como a un salvavidas, como si empacar maletas y preparar bocadillos pudiera distraerme del hervidero de pensamientos que llevaba días creciendo dentro de mí. Solo cuando subí al coche y sentí la vibración del motor bajo mis pies, comprendí la realidad. Nada me salvaría de lo inevitable. Del contacto. De la cercanía en una casa ajena. Del peligroso juego de miradas con ese hombre al que no debería, bajo ninguna circunstancia, desear. Durante el trayecto, mi esposo conducía atento a la carretera, tarareando algo de la radio. La música de los años 80 llenaba el coche. Mi hija dormitaba en el asiento trasero. Yo me permitía, cada tanto, con la excusa de mirar el paisaje, girar la cabeza para observar el otro coche. El de mi yerno. Nos seguía de cerca. A veces, demasiado cerca. Sabía que él también me miraba. Podía sentir su mirada clavada en mi nuca a través del retrovisor, pesada, insistente. Podía sentirlo, aunque nuestras miradas nunca coincidieran. Estábamos conectados por un hilo invisible de tensión que se tensaba con cada kilómetro que nos alejaba de la ciudad y de la moralidad. Era una presencia física, tan tangible como una mano sobre el hombro. Una vibración en el aire que me mantenía en estado de alerta máxima, hipersensible a cada sonido, a cada movimiento. Cuando llegamos a la casa de campo, el caos familiar se apoderó del ambiente, maletas rodando por el suelo de madera, risas, la discusión amistosa sobre quién se quedaría con la habitación grande. La casa tenía una atmósfera de refugio antiguo, con muebles robustos de madera oscura, vigas a la vista y grandes ventanales que dejaban entrar esa luz dorada y melancólica del final del verano. Mientras mi esposo se perdía en el jardín, inspeccionando las plantas con la minuciosidad de siempre, y mi hija organizaba las camas, yo me refugié en el baño. No por necesidad, sino por urgencia. Cerré el pestillo y me enfrenté a mi reflejo. Me había puesto ropa cómoda para el viaje, pero bajo la blusa sencilla llevaba un secreto. Un conjunto de ropa interior que había elegido esa mañana con una mezcla de pudor y desafío. No era para nadie. O eso me repetía a mí misma. Pero en el fondo, sabía muy bien que era un acto de rebeldía privada, una invitación muda a sentirme viva, aunque solo yo lo supiera. La tarde transcurrió en una sucesión de escenas idílicas, paseos cortos, anécdotas repetidas de otros veranos, un almuerzo tardío en la terraza donde todos parecían genuinamente felices y relajados. Yo fingía. Fingía con una destreza que me asustaba, integrándome en esa burbuja de normalidad como una actriz consumada. Sin embargo, cada vez que mi yerno se acercaba a mi lado, para servirme agua, para recoger un plato sucio, para hacer un comentario banal sobre el clima, sentía un escalofrío incontrolable que me recorría la columna. Era como si el aire entre nosotros hubiera cambiado de densidad. Estaba cargado de una electricidad estática que solo nosotros dos podíamos percibir, una frecuencia secreta que zumbaba en mis oídos. Cuando cayó la noche, la casa se llenó del aroma a leña quemada de la chimenea. El murmullo de las conversaciones se mezcló con la música baja que alguien había puesto en el salón. Me ofrecí a recoger los platos de la cena, buscando un momento de soledad en la cocina. Pero al entrar, lo encontré allí, lavándose las manos. Hubo un instante de silencio absoluto, roto solo por el goteo rítmico del grifo. Se secó las manos despacio, me miró de reojo y sonrió. Esa sonrisa tranquila, esa máscara de normalidad que ambos habíamos adoptado como escudo para sobrevivir al día. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Se acercó a mí tan despacio que el tiempo pareció estirarse y deformarse entre cada paso. No, creo que puedo sola. Gracias, respondí, mi voz sonando extrañamente aguda en mis propios oídos. Aunque no me moví de mi sitio, clavada al suelo por una fuerza invisible, podía olerlo. El jabón limpio en sus manos, el olor fresco y masculino de su piel, mezclado con algo más sutil, ¿nerviosismo? Estaba tan cerca que podía distinguir el ritmo ligeramente alterado de su respiración, el leve temblor de sus dedos al tomar un plato sucio de mis manos para ayudarme. Todo era sutil.
perfectamente disimulado para cualquier observador externo. Pero mis sentidos estaban tan agudizados que cada gesto se grababa a fuego en mi memoria. Salió de la cocina justo cuando mi hija entraba buscando los postres, y yo aproveché esos segundos de soledad para echarme agua fría en la cara. Necesitaba refrescarme. Necesitaba controlar el temblor interior que amenazaba con salir a la superficie. El resto de la noche fue una obra de teatro. Contrólate, me repetía mentalmente. De repente, mi esposo se mostró más cariñoso de lo habitual. Buscaba mi mano bajo la mesa, lanzaba bromas viejas, recordaba anécdotas de nuestros primeros años. Noté el esfuerzo. Era casi una súplica muda por recuperar algo que él ni siquiera sabía que estaba perdiendo, como si intuyera el peligro en el aire. Sentí un nudo en el estómago cuando sus dedos rozaron los míos. No era rechazo. Era algo peor, la certeza absoluta de que mi cuerpo ya respondía a otro estímulo, a otra expectativa. La ternura residual que sentía por él se mezclaba ahora con una compasión amarga, una tristeza profunda que no era solo por él, sino por mí misma y por lo que estaba a punto de romper. Más tarde, cuando la casa se preparaba para dormir y las luces se iban apagando, me crucé con mi yerno en el pasillo estrecho que llevaba a las habitaciones. Fue apenas un segundo. El roce accidental de nuestros brazos al pasar. La coincidencia de una mirada en la penumbra que decía, a gritos, todo lo que la voz no se atrevía a pronunciar. Nadie lo vio. Pero ese instante quedó grabado en mi memoria como una promesa, o una advertencia. Volví a mi cuarto con el pulso acelerado y una certeza nueva y aterradora. El abismo entre lo que debía hacer y lo que deseaba hacer se estaba haciendo cada vez más grande. Y yo, por primera vez en años, me sentía peligrosamente viva al borde de ese precipicio. La casa quedó en silencio, envuelta en el canto lejano de los grillos y el susurro del viento en los árboles. Me acosté junto a mi esposo. Escuché cómo su respiración se volvía pausada y profunda. Sentí el calor familiar de su cuerpo cerca del mío, pero la distancia emocional era insalvable, un océano entre dos almohadas. Cerré los ojos deseando no soñar, pero sabiendo que esa noche mi mente volvería una y otra vez a los gestos, las miradas, la tensión invisible que llenaba esa casa de campo con una energía imposible de negar. Supe entonces que el regreso a la ciudad el domingo no significaría el final de nada. Al contrario, sería el comienzo de un nuevo conflicto. Y que la próxima vez, tal vez no sería capaz de resistirme. El amanecer en la casa de campo tenía una cualidad irreal. La luz se filtraba diferente entre los árboles, la niebla baja cubría el suelo. Fui la primera en levantarme, escapando de la cama antes de que nadie despertara. Bajé descalza a la cocina, buscando la calma solitaria que solo existe antes de que el mundo se ponga en marcha. Me serví café negro, sintiendo el frío de las baldosas en la planta de los pies y el leve temblor de mis manos al sostener la taza caliente. Observaba el campo a través de la ventana, la niebla difuminando los contornos del mundo, y por un instante imaginé que mi vida era igual de indefinida, un espacio borroso entre la claridad del deber y la niebla del deseo. El sonido de pasos suaves sobre la madera rompió mi ensoñación. Me giré. Era él. Entraba en la cocina con el cabello aún desordenado por la almohada, el gesto reservado, y esa mirada directa que solo usaba cuando sabía que estábamos solos. No dije nada. La costumbre de la discreción y el silencio ya formaba parte de nuestra dinámica secreta. Empezó a preparar su propio café en silencio. Durante un rato, compartimos el espacio reducido de la cocina como dos extraños que solo se reconocen en el reflejo del otro. Sentí que los minutos se estiraban, cargados de palabras no dichas. ¿Dormiste bien?, preguntó finalmente, con voz baja, casi ronca de sueño. No mucho, contesté, mirando el vapor de mi taza. Demasiadas cosas en la cabeza. La conversación murió enseguida, pero la presencia física de su cuerpo junto al mío bastó para encender de nuevo esa corriente subterránea que fluía desde la noche anterior. Me fijé en su forma de moverse, en la manera en que la camiseta de algodón le caía sobre los hombros anchos, en la naturalidad con que ocupaba el espacio. Sentí, con una punzada de vergüenza, el impulso instintivo de cambiar de postura para llamar su atención. De alisar mi cabello. De ajustar mi blusa para que la tela sugiriera sin mostrar. No era coquetería adolescente, era la urgencia visceral de sentirme capaz, de provocar deseo, de recuperar una parte de mí misma que creía perdida. La llegada del resto de la familia rompió el hechizo.
El ruido de pasos en la escalera devolvió el orden al caos y nos empujó de vuelta a nuestros papeles asignados. Suegra. Yerno. Durante el desayuno, se repartieron los planes del día. Mi esposo y mi hija decidieron hacer una caminata larga por el bosque. Alguien tiene que ir al pueblo a comprar víveres para la comida, comentó mi hija. Yo puedo ir, dijo él rápidamente. Yo te acompaño, dije yo, casi sin pensarlo. Necesito comprar unas cosas específicas. La excusa era perfecta. Simple. Aceptada sin preguntas. En el coche, camino al pueblo, el silencio era casi físico. La música baja de la radio y el rumor del motor eran el único sonido. Yo miraba el paisaje desfilar por la ventanilla, pero en mi mente solo existía la tensión eléctrica entre mi mano, posada rígidamente sobre mi rodilla, y la suya, que jugaba con las llaves cerca de la palanca de cambios, a centímetros de distancia. En el supermercado, caminábamos juntos por los pasillos, escogiendo fruta, pan, café. Compartíamos gestos pequeños, él alcanzando un paquete alto, yo sosteniendo la bolsa. Para cualquier espectador, habría sido una escena trivial. Pero para mí, cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme una bolsa, cada cruce de miradas sobre los tomates, era una explosión contenida. Me sorprendí a mí misma buscando motivos para alargar la estancia. Paseando más de lo necesario entre las estanterías, inventando excusas para acercarme a él. En un rincón poco transitado, frente a la sección de vinos, mientras discutíamos sobre qué botella llevar para la cena, sus dedos rozaron mi muñeca. No fue un accidente. Fue una caricia deliberada, suave. No aparté la mano. «Te ves bien hoy», murmuró, mirando las botellas como si el comentario fuera para sí mismo y no para mí. Salimos del supermercado con las bolsas llenas, pero en el coche la carga era otra. El peso de las palabras no dichas, de las fantasías compartidas en silencio, llenaba el vehículo. Tomó una ruta más larga de vuelta, atravesando un paisaje de viñedos y campos abiertos, lejos de la carretera principal. A mitad del trayecto, detuvo el coche junto a un pequeño claro al borde del camino. «Necesito estirar las piernas», dijo. Bajamos. El aire fresco era un alivio contra mi piel caliente. La hierba estaba húmeda bajo mis pies. Me apoyé en la puerta del copiloto, fingiendo interés por el horizonte, sintiendo como él se acercaba por detrás. «No deberíamos seguir», susurré, sintiendo la urgencia temblar en mi propia voz. «No», respondió él, acercándose un paso más. «Pero tampoco quiero detenerme». Sus palabras, tan frágiles y honestas, desarmaron mis defensas. No supe cómo protegerme de su sinceridad. El silencio entre nosotros era denso, pesado con todo lo que nos estaba prohibido. Hubo un instante, un latido suspendido en el tiempo, en que pensé que iba a acercarse más. Que me besaría allí mismo, en pleno campo abierto, bajo el cielo gris, a la vista de nadie. Pero se contuvo. La vuelta fue un viaje de tensión controlada al límite. Cada movimiento al cambiar de marcha, cada gesto, cada mirada de reojo, servía para alimentar la expectativa de lo que aún no había ocurrido. Al llegar a la casa de campo, todo volvió a la normalidad aparente. Descargamos las bolsas, saludamos a los demás. Pero yo ya no era la misma. Llevaba en la piel el peso invisible de su deseo, la evidencia física de mi propia transformación. Pasé el resto del día moviéndome entre rutinas familiares, sonriendo, cocinando. Pero en cada momento, en cada sonrisa falsa que le dedicaba a mi esposo, sentía que el abismo crecía dentro de mí. Por la noche, en la intimidad del baño, cerré la puerta con llave. Elegí mi ropa para la cena con un esmero casi doloroso. Me detuve ante el espejo, ajustando el sujetador de encaje, retocando el perfume en el cuello y las muñecas, donde el pulso late más fuerte. No era solo para él. Era para mí. Para la mujer que por fin se atrevía a mirarse y reconocerse con deseo. Esa noche la casa volvió a dormirse bajo el canto de los grillos. Pero yo me quedé despierta mucho tiempo, repasando cada detalle de la jornada, sintiendo que la verdadera vida, la que siempre imaginé imposible a mi edad, estaba apenas comenzando a desplegarse ante mis ojos. Y me aterraba. Apenas se cerraron las cortinas de la terraza, él apareció detrás de mí. En silencio. Como si nuestra cita en la penumbra fuera algo escrito en el destino desde el principio. No hablamos al principio. No hacía falta. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier confesión, y nuestros cuerpos,
imantados, parecían hablar un idioma antiguo que yo había olvidado. Me apoyé en la baranda, fingiendo contemplar el paisaje oscuro, el contorno de los árboles contra el cielo nocturno, aunque cada nervio de mi piel lo sentía a centímetros de mi espalda. Su mano rozó mi hombro. Bajó despacio, deliberadamente, por mi brazo desnudo hasta encontrar mi mano. Entrelazó sus dedos con los míos. No me aparté. Al contrario. Sentí que todo mi cuerpo respondía con una anticipación dolorosa, casi violenta. Era una gratitud silenciosa por la intensidad de aquel contacto, por la confirmación de que no estaba loca, de que esto era real. ¿Te ves? Empezó a decir, su voz ronca, pero no terminó la frase. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire frío, como si el lenguaje fuera incapaz de contener la magnitud de lo que estaba sucediendo. Me giré despacio hacia él, temblando de una mezcla tóxica de miedo y excitación. Lo miré a los ojos. Su mirada no buscaba mi aprobación. Buscaba mi rendición. Sin pedir permiso, se inclinó y me besó. No fue como el roce tímido en el gimnasio. Fue un beso distinto. Profundo. Urgente. Lleno de una tensión acumulada que no encontraba salida. Fue un beso de riesgo, que sabía a peligro y a posibilidad, a todo lo que podría destruirse en ese instante si alguien abría la puerta. La terraza entera, la casa, el universo, todo pareció reducirse a ese choque de bocas y al calor de sus manos grandes apretando mi cintura. Nos separamos de golpe al oír un ruido sordo al otro lado de la puerta corrediza. Pasos. Nadie nos vio. Pero ambos sabíamos, mientras recuperábamos el aliento en la oscuridad, que lo prohibido había escalado un peldaño más. Que la línea que habíamos jurado no cruzar ya era solo una huella lejana en la arena. Volvimos al interior con gestos forzados, fingiendo normalidad, pero yo sentía la adrenalina latir en mis muñecas como un tambor de guerra. El rubor me ardía en las mejillas. Y tenía una claridad mental aterradora, no solo deseaba a ese hombre. Lo necesitaba. No se trataba de venganza contra mi esposo, ni de llenar un vacío matrimonial. Era una llamada desde lo más íntimo, una urgencia vital que me hacía sentir joven y, a la vez, peligrosamente viva. Durante la cena, apenas comí. Movía la comida en el plato, incapaz de tragar. Mi esposo me preguntó un par de veces si estaba bien. Respondí con evasivas, culpando al cansancio, al viaje. Pero notaba en su manera de tocarme la mano sobre la mesa, en su preocupación genuina, una delicadeza que antes encontraba tierna y que ahora me resultaba extraña. Ajena. Lejana. Observé sus intentos de humor, la familiaridad con la que hablaba de recuerdos compartidos con nuestra hija, y me invadió una tristeza inexplicable. El contraste entre su amor rutinario, seguro y aburrido, y la pasión clandestina y eléctrica que acababa de experimentar en la terraza, me pareció cruel. Casi violento. Esa noche no dormí. La casa de campo, habitualmente cálida y protectora, se convirtió en un laberinto de pensamientos y deseos inconfesables. Escuché a mi esposo moverse en la cama, su respiración regular, y me sorprendí a mí misma anhelando el desvelo. Anhelando la inquietud. Anhelando el temblor en la sangre que me provocaba otro hombre. Me levanté a tomar agua, buscando alivio. Y al cruzar el salón en penumbra, lo encontré a él. Sentado en la oscuridad. No nos dijimos nada. Solo nos miramos largo rato, en silencio, como si el mundo entero pudiera comprenderse en esa mirada. Luego, volví a mi cuarto, con el corazón roto y lleno al mismo tiempo. El viaje de regreso a la ciudad comenzó antes del amanecer. Todos en el coche estaban adormilados. La radio apenas susurraba música de fondo y yo observaba por la ventanilla cómo el campo se alejaba, preguntándome si había dejado una parte esencial de mí entre esos árboles. Sentía el corazón palpitando en la garganta y las manos frías. Tenía la certeza absoluta de que algo irreversible se había instalado entre nosotros, una fuerza tan poderosa como cualquier promesa matrimonial o cualquier culpa. No sabía cómo seguiría viviendo con ese secreto. No sabía cuánto tiempo lograría ocultarlo. Pero sí sabía una cosa, ya no era posible fingir indiferencia. Ni siquiera ante mí misma. En ese regreso silencioso, deseé con más intensidad que nunca el siguiente encuentro. Aunque ni siquiera supiera cuándo, cómo o dónde sería. Volver a la ciudad fue como sumergirse en una piscina helada. El choque térmico de la realidad. Cada ruido del tráfico, cada obligación cotidiana,
Cada saludo cortés en el ascensor parecían diseñados para borrar lo ocurrido el fin de semana, para hacerme olvidar que yo era esa mujer que besaba en las terrazas oscuras. Sin embargo, lo prohibido seguía vibrando bajo mi piel, tan presente como una herida reciente que se niega a cerrar. A los ojos de los demás, todo en casa continuaba igual. La fachada estaba intacta. Mi esposo volvía tarde del trabajo y su rutina nocturna era tan predecible como un reloj suizo. Mi hija ocupaba la mayor parte de sus días entre sus propias preocupaciones laborales y sociales. Y yo me movía entre ellos como una sombra. Una impostora. Fingiendo un control que estaba muy lejos de sentir. La primera mañana después del viaje me forcé a retomar mis hábitos con una disciplina militar. Ordené el armario por colores. Planché ropa hasta que me dolió la espalda. Preparé comidas elaboradas que nadie agradecía de verdad. Pero la vida doméstica, que antes me otorgaba una sensación de pertenencia y seguridad, se volvió ajena. Asfixiante. Cada objeto en la casa, desde las tazas alineadas en la cocina hasta la cama perfectamente hecha, parecía acusarme en silencio. Empecé a notar cómo mi mente se escapaba constantemente. Como un animal buscando la salida, regresaba al recuerdo de la terraza. De sus labios. De la energía eléctrica que había surgido entre nosotros y que ahora me mantenía en vilo, incapaz de concentrarme. Intenté evitarlo. Luché contra ello. Intenté convencerme de que lo nuestro había sido un accidente aislado, un desliz provocado por el vino, la soledad y la rutina. Durante las primeras noches, me mostré deliberadamente más cercana con mi esposo. Permití que se acercara, forzando una intimidad que ya no me resultaba natural, intentando reconectar. Pero sus caricias, que antaño me traían consuelo y seguridad, ahora me dejaban fría. Su manera de besarme, la textura de su piel, incluso su olor familiar, todo se volvió ajeno. Incorrecto. Por momentos me invadía una culpa sofocante, una náusea moral. Me preguntaba si sería capaz de continuar con la farsa el resto de mi vida, si algún día podría volver a mirar a mi esposo a los ojos sin sentirme una traidora. Evadí a mi yerno durante días. Rechacé invitaciones familiares con excusas baratas de dolores de cabeza o compromisos inventados. Evité coincidir con él en la casa o en reuniones. Sin embargo, él no cedió. Me enviaba mensajes breves. Preguntas inocentes sobre la familia, ofrecimientos para ayudar con cualquier cosa en la casa. Pero notaba en sus palabras una insistencia sutil, un subtexto, un deseo de acortar la distancia que yo me empeñaba en mantener. Sentía que si le respondía, aunque fuera con un monosílabo, todo volvería a encenderse. Aún así, era imposible no pensar en él. Me convertí en una espía de mi propia familia. Revisaba su perfil en redes sociales. Buscaba su nombre en las conversaciones cotidianas. Analizaba cada encuentro casual en la escalera, cada cruce de miradas durante la cena del domingo, como si de esas nimiedades dependiera mi cordura. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, escuché la puerta principal abrirse. Mi hija llegó primero, hablando por teléfono. Pero detrás venía él, cargando unas cajas pesadas. Fingí estar ocupadísima con los platos, fregando con furia. Pero él se acercó y dejó la caja sobre la mesa. Demasiado cerca de mí. Sentí su mirada recorrer mi perfil, su presencia llenando el espacio entre nosotros hasta dejarme sin aire. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, bajando la voz para que mi hija no oyera. Estoy bien, gracias, contesté secamente, sin mirarlo directamente. Se quedó allí un momento. Su silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Sentí la urgencia desesperada de decirle que se fuera, que no podía estar allí, que no debía mirarme así. Pero las palabras murieron en mi garganta. Cuando por fin se alejó, sentí un vacío inmediato. Una tristeza física que me pesaba en los hombros. Esa noche, después de cenar, encontré un mensaje suyo en mi móvil. 5 palabras: no puedo dejar de pensar en ti. Borré el mensaje con dedos temblorosos. Pero la frase quedó tatuada en mi memoria. Pasaron los días y mi humor se volvió errático, volátil. Lloraba en la ducha sin motivo aparente, dejando que el agua ocultara mis lágrimas. Me molestaban los pequeños detalles, el ruido del televisor, la risa despreocupada de mi hija, la pregunta inocente de mi esposo sobre mi día. La ciudad, que antes me ofrecía anonimato y alivio, se volvió una jaula de cemento y horarios. Mis manos temblaban al prepararme el café.
Mi corazón saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Sabía que debía tomar una decisión. Seguir huyendo de ese deseo, fingiendo que podía volver atrás y ser la esposa perfecta, o enfrentar la verdad y aceptar que la vida que había construido durante décadas ya no me pertenecía. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, comprendí que la mayor infidelidad no era la física. No era el beso. Era la emocional. Había dejado de pertenecerle mucho antes de besar a otro hombre. Y por primera vez sentí miedo. Miedo real de lo que sería capaz de hacer por volver a sentirme viva. Me miré al espejo antes de acostarme. Vi una mujer desgastada y a la vez renovada. Un rostro marcado por la culpa y el anhelo. Me pregunté si alguna vez podría reconciliar esas dos versiones de mí misma, la esposa y la amante, o si estaba condenada a vivir en esa guerra civil interna para siempre. La noche se cerró sobre mí como una promesa y una amenaza. Y supe, con una certeza escalofriante, que mi historia, lejos de haber terminado en esa casa de campo, apenas comenzaba a tomar su verdadera forma. La rutina cotidiana, que tantas veces había sido refugio y escudo, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la tensión invisible. Cada día parecía transcurrir más lento, como melaza, y yo sentía como las costuras de mi vida perfectamente ordenadas se iban desgastando poco a poco. El ambiente en casa estaba cargado de un silencio denso, lleno de palabras no dichas y miradas evitadas. Mi esposo parecía más atento de lo habitual, lo cual solo aumentaba mi culpa. A veces notaba en sus gestos una cautela extraña, como si adivinara un peligro sin nombre flotando en el aire, aunque nunca formulaba preguntas directas. Mi hija, por el contrario, vivía ajena al drama que se gestaba en el corazón de su familia, sumida en sus propios asuntos, apenas notando mis ausencias mentales o mis respuestas cada vez más distraídas. Fue entonces cuando mi mejor amiga, Clara, me invitó a salir. Vamos a ese café nuevo del centro, propuso. Necesitas despejarte. Tienes mala cara. Dijo que era una excusa para recordar que seguíamos siendo mujeres con vida propia, más allá de esposas y madres. Acepté, a pesar de la pereza y del miedo difuso de enfrentarme a mis propias emociones fuera de la protección de las paredes familiares. Pero necesitaba hablar. O al menos, necesitaba no estar en esa casa. Me vestí con esmero. Elegí ropa que hacía tiempo no usaba, una blusa blanca de seda que me hacía sentir elegante, pantalones oscuros, tacones discretos. Añadí un toque de perfume en las muñecas, sintiéndome por momentos como una actriz preparándose para salir a escena en un papel que no se sabía bien. El café era luminoso, moderno, lleno de gente joven conversando en mesas pequeñas. Nos sentamos junto a una ventana. Pedimos café y pastel. Clara hablaba animada de su trabajo, de sus hijos, de sus pequeños problemas cotidianos. Y yo asentía. Sonreía. Fingía interés. Decía ajá y de verdad, en los momentos correctos. Pero en mi cabeza, la conversación era un murmullo lejano, un ruido de fondo. Solo podía pensar en él. En la electricidad suspendida desde la última vez que nuestros caminos se cruzaron. En el mensaje borrado. En la certeza de que esto iba a estallar. El tiempo se ralentizó. Fue como si el mundo exterior hubiera dejado de importar, como si el bullicio del café se apagara bajo el agua. De repente, la puerta principal se abrió y lo vi entrar. Al principio, quise creer que era una coincidencia, una broma macabra del destino. Pero caminaba con demasiada seguridad, con la chaqueta oscura ajustada y la mirada barriendo el local, como si buscara a alguien específico. Mi corazón dio un vuelco violento cuando sus ojos, inevitables, me encontraron. No hubo sorpresa en su mirada. Hubo un destello. Una promesa silenciosa. Un mensaje encriptado que solo yo podía leer. Se acercó a la barra, pidió algo para llevar, pero antes de irse, trazó una línea recta hacia nuestra mesa. «Hola, ¿cómo están?», dijo, saludándonos a ambas con una sonrisa educada, esa sonrisa social que escondía un abismo. Sentí la mirada de Clara, mi amiga, clavarse en mí. Ese sexto sentido femenino, afilado como un bisturí, que percibe lo que no se dice. Él se alejó, llevándose su café y mi tranquilidad. Clara esperó a que la puerta se cerrara tras él para inclinarse sobre la mesa, bajando la voz a un susurro conspirador. «¿Hay algo que deba saber?», preguntó, arqueando una ceja. «Me ha parecido que te mira, diferente. Y no es solo mi imaginación».
No sé de qué hablas, mentí, desviando la vista hacia mi plato de pastel intacto, pero sentía como el rubor me subía por el cuello, incontrolable. Mis manos temblaban tanto que tuve que esconderlas bajo la mesa. Clara no insistió, pero el aire entre nosotras cambió. Se volvió denso, cargado de sospecha y de una extraña complicidad no solicitada. Sentí que en cualquier momento ella podría hacerme la pregunta directa, la que no sabría responder sin destruir mi vida. Esa tarde, al volver a casa, mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. No puedo estar lejos de ti. Dime cuándo nos vemos. El texto era breve, pero el impacto fue demoledor. Me senté en el borde de la cama, leyendo esas palabras una y otra vez, como si fueran un hechizo. Era la primera vez que él expresaba el deseo con tanta claridad, sin rodeos, sin disfraces de yerno solícito. Sabía que no debía contestar. Sabía que lo sensato, lo correcto, era borrar el mensaje, bloquear el número y fingir que nunca había existido. Pero el impulso fue más fuerte que la razón. Salí al balcón buscando aire, mirando la ciudad caer en la penumbra azulada. Pensé en mi esposo, en la rutina segura que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Pensé en todo lo que podía perder. Pero también pensé en mí misma. En el anhelo insatisfecho que me había acompañado durante años. En la mujer que había renacido en ese deseo prohibido, una mujer que ya no quería volver a dormir. La culpa era un hilo constante, sí, pero el deseo la sobrepasaba, como un río caudaloso desbordando sus orillas. Esa noche, la cena con mi esposo fue un ejercicio de tortura. Él estaba de buen humor, hablador, buscando mi atención, tratando de recuperar una intimidad que yo ya no podía darle. Me preguntó si me había divertido con Clara, intentó bromear, incluso propuso una escapada de fin de semana para reconectar. Yo asentía mecánicamente. Sentía que mi vida se había convertido en una película mal doblada en la que actuaba por inercia. Te noto distante, dijo él en voz baja mientras recogíamos la mesa. Se detuvo y me miró a los ojos. Si pasa algo, prefiero saberlo. Me congelé. Las palabras me quemaban en la boca, amenazando con salir. Pero opté por el silencio. A veces, el silencio es la peor confesión, la más cobarde. Me refugié en el baño, frente al espejo. Vi a una mujer dividida en dos, la que cumplía su papel a la perfección y la que ardía por dentro, consumida por una pasión que ya no podía negar ni controlar. Esa noche dormí poco y mal. La casa entera parecía vibrar con el secreto, como si las paredes y los muebles guardaran el eco de mi traición. Sabía que la cuerda estaba cada vez más tensa, que el menor movimiento en falso podía romper el frágil equilibrio en que vivíamos. Pero, por primera vez, no sentí solo miedo. También había una extraña sensación de liberación, como si el caos inminente fuera la única manera de sentirme realmente viva. Al día siguiente, el ambiente en casa era espeso, como si una tormenta invisible se hubiera instalado en los pasillos. Mi esposo, inquieto por mi distancia, insistió en su plan de la escapada. Necesitamos pasar tiempo juntos, solo tú y yo, dijo. Lejos de la rutina. Lejos de todo. Sentí que intentaba recuperar algo que ni él mismo sabía que había perdido. Y aunque mi primer impulso fue rechazar la idea, terminé aceptando su propuesta de pasar una noche en un hotel de las afueras. Quise creer, ingenuamente, que cambiando de escenario podría reconectar con la parte de mí que durante años fue solo suya. Que podría arreglarme. Preparamos las maletas con una coreografía conocida, silenciosa. Durante el trayecto en coche apenas hablamos. La ciudad quedaba atrás y, a medida que los edificios se transformaban en campos y caminos, sentí una presión creciente en el pecho. No era alivio. Era claustrofobia. El hotel resultó ser encantador, acogedor, diseñado para el romance. Pero esa intimidad prefabricada me pareció ajena, casi impuesta. En la recepción, mientras mi esposo hacía el check-in, observé a otras parejas. Algunos cómplices, otros tan distantes como nosotros. Me pregunté cuántos de ellos fingían. Cuántos luchaban por mantener vivo un cadáver. En la habitación, el silencio era denso. Mi esposo se acercó. Intentó ser cariñoso. Acarició mi cabello, me besó en la mejilla, bromeó con suavidad. Pero yo sentía mi cuerpo rígido como una tabla, incapaz de entregarse. Me obligué a corresponder. A sonreír. A responder a sus caricias con una imitación de afecto.
Nos sentamos juntos en la cama repasando planes para la cena y, en ese instante, me di cuenta de lo lejos que estaba de él. De cuánto había cambiado mi deseo, mi manera de sentir. Me dolió. No solo por él, sino por mí. Por la incapacidad de volver a ser la mujer que había sido durante tantos años. Por la distancia irremediable que me separaba de mi propio pasado. Después de la cena, caminamos por los jardines del hotel. Mi esposo hablaba de recuerdos compartidos, de viajes anteriores, de sueños antiguos de jubilación. Yo escuchaba, asentía, pero mi mente viajaba lejos. Pensaba en aquel mensaje que no respondí. En el deseo que me devoraba por dentro. En la dualidad insoportable entre la seguridad aburrida y el vértigo adictivo. Al regresar a la habitación, mi esposo intentó hacer el amor. Me besó con ternura, buscó mi piel, intentó hacerme sentir querida. Cerré los ojos y me dejé llevar, más por deber conyugal que por deseo. No sentí placer. Solo una melancolía infinita y la certeza devastadora de que lo nuestro se había transformado en un acto mecánico. Supe que no era solo mi cuerpo el que se había alejado de él, mi alma entera ya estaba en otra parte. Al día siguiente volvimos. Todo parecía igual, el mismo orden, las mismas rutinas, las mismas sonrisas educadas en los pasillos. Sin embargo, algo fundamental se había roto para siempre. Me refugié en los pequeños detalles para no pensar. La elección del perfume. El color del esmalte de uñas. La lencería nueva que compré ese mismo día, sin saber para quién realmente la elegía, si para mi esposo, para mi amante o para mi propio ego herido. Me probé ropa que había olvidado en el fondo del armario, buscando una versión de mí misma que me devolviera algo de control. No pasó mucho tiempo hasta que él volvió a buscarme. Una tarde, cuando la casa quedó vacía, recibí su mensaje: estoy cerca. ¿Puedes salir un momento? Dudé. Sentí el corazón galopar. Mis manos estaban frías. Pero salí. Salí de casa con el pretexto barato de comprar algo en la tienda y lo vi esperando en su coche, estacionado al final de la calle, con el motor en marcha. Subí sin decir palabra. Cerré la puerta y el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier conversación. Él me miró. Tenía los ojos brillantes, las manos crispadas en el volante, los nudillos blancos. No hizo ningún movimiento precipitado. Solo respiró hondo, bajó la vista y dijo con voz quebrada: no quiero que esto termine. No supe qué contestar. Miré por la ventanilla, buscando palabras que no tenía. La conversación fue breve, llena de silencios, de frases cortadas y miradas largas que decían todo lo que callábamos. Hablamos de la imposibilidad. Del miedo. Del deseo que no disminuía con la distancia, sino que crecía como una mala hierba. Por primera vez sentí que no era solo un juego de cuerpos. Que lo nuestro había tomado una profundidad inesperada, peligrosa. Volví a casa transformada, aunque por fuera nada en mí delataba el terremoto interno. Esa noche, al mirarme en el espejo, vi en mis ojos la sombra de una elección pendiente. De un futuro incierto que ya no podía evitar. Me pregunté cuánto tiempo más sería capaz de sostener esa doble vida, cuántas veces podría fingir antes de que el mundo se desplomara sobre nosotros. Supe, con una lucidez amarga, que pronto tendría que decidir entre el abismo y la mentira. Aunque ninguna de las dos opciones prometía consuelo. La rutina cotidiana, que tantas veces había sido refugio y escudo, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de la tensión invisible. Esa semana, mi esposo, en un intento desesperado de normalidad, organizó una cena familiar en casa. Dijo que quería celebrar la vida, reunirnos como antes, recuperar algo perdido. Se esforzó en los preparativos, cocinó su plato favorito, puso música suave en el salón. Mi hija llegó temprano, con el brillo inocente de quien aún cree que su familia es perfecta. Y él, y mi yerno, apareció puntual. Traía flores y una botella de vino, eligiendo cuidadosamente cada palabra, cada sonrisa, cada movimiento. Durante la cena, el ambiente estaba cargado de una tensión sutil, invisible para todos, menos para mí. Y para él. Cada gesto suyo, cada cruce de miradas sobre la mesa, era un recordatorio brutal de lo que habíamos vivido y de lo que no podía volver a ser lo mismo. Me esforcé por mantener la compostura. Servía la mesa, reía en los momentos justos, contestaba a las preguntas de mi hija y mi esposo con la precisión de una actriz veterana. Pero sentía el peso de su presencia en cada rincón de la casa.
En cada silencio incómodo. En cada roce accidental de manos al pasar los platos. Nadie decía nada, pero en el aire flotaba la verdad. Todo estaba a punto de romperse. Una especie de pacto tácito de silencio descendió sobre la mesa, un acuerdo invisible para no mencionar lo obvio. El aire se había vuelto tan denso, tan cargado de electricidad estática y secretos, que el simple acto de respirar requería un esfuerzo consciente. Al terminar la cena, cuando las copas estaban casi vacías y las velas empezaban a consumirse, mi esposo se puso de pie. Con una solemnidad que me heló la sangre, levantó su copa para proponer un brindis. Habló con la voz quebrada por la emoción, alabando la santidad de la familia, la fortaleza inquebrantable de los lazos que nos unían a los cuatro, y la importancia vital de seguir adelante juntos, sin importar las tormentas que pudieran venir. Cada palabra suya era una piedra más en mis bolsillos. Sentí un nudo asfixiante en la garganta, una punzada de culpa tan aguda que tuve que aferrarme al borde de la mesa. Mientras él hablaba de lealtad y futuro, yo luchaba contra un deseo inconfesable y primitivo de salir corriendo por la puerta principal y no mirar atrás. Al final, levanté mi copa. Brindé. Obligué a mis labios a formar una sonrisa convincente mientras mi mirada, traicionera, se perdía en las sombras proyectadas por las velas, evitando los ojos de todos. Más tarde, la coreografía de la despedida comenzó. El grupo se dispersó, mi hija fue a la cocina por agua, mi esposo se afanaba recogiendo los restos de la cena. Y entonces, el destino o la casualidad nos dejó solos en el pasillo estrecho. A él y a mí. Fueron apenas 10 segundos. Pero parecieron una vida entera. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tal violencia que temí que el sonido retumbara en toda la casa. No dijimos una sola palabra. No hacía falta. Nos miramos, y en esa mirada intensa, devoradora, hubo un suspiro contenido que lo decía todo. Por un instante vertiginoso, creí que él rompería el protocolo. Creí que me agarraría del brazo, que me pediría que huyéramos, que pondría fin a este equilibrio frágil y tortuoso con una sola frase. Pero no lo hizo. Vi cómo la resignación cruzaba su rostro. Bajó la mirada, apretó los labios en una línea fina y dio un paso atrás. Se alejó despacio, arrastrando los pies, como si comprendiera, con una madurez dolorosa, que en ese momento la única forma de salvarnos del desastre total era imponer la distancia. Esa noche, después de que la puerta se cerró tras ellos y la casa se sumió en un silencio sepulcral, no pude ir a la cama. Salí al balcón con una copa de vino que no necesitaba, buscando respuestas en la oscuridad. Observé las luces lejanas de la ciudad, el flujo hipnótico de los coches cruzando la avenida, las ventanas encendidas en otros hogares donde quizás, también, se escondían secretos. Me permití pensar, por primera vez con total honestidad, en todo lo que había puesto en riesgo y, paradójicamente, en todo lo que había ganado. Había descubierto una versión de mí misma que creía muerta o inexistente, una mujer capaz de sentir con violencia, de arriesgarse, de vivir más allá del miedo paralizante y la costumbre anestesiante. Pensé en mi esposo. En su ternura cansada, en su esfuerzo conmovedor por amarme a pesar del abismo que yo había cavado entre nosotros. Y pensé en mi yerno. En la pasión desbordada, en el temblor sísmico que todavía recorría mi cuerpo solo con evocar su nombre. No encontré respuestas en la noche. Solo más preguntas que se amontonaban. ¿Podría alguna vez perdonarme a mí misma? ¿Sería humanamente posible seguir viviendo entre dos aguas, fingiendo cada día que nada había cambiado, cuando todo era distinto? ¿O acaso el precio inevitable del deseo es, al final del camino, la soledad absoluta? Cerré los ojos, dejando que el rumor de la ciudad y el latido desbocado de mi corazón fueran el único sonido en mi universo. Entonces, escuché pasos suaves a mi espalda. Mi esposo se asomó al balcón. Sin decir nada, me abrazó desde atrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Sentí su calor corporal, su necesidad de contacto, su confianza ciega. Respondí al abrazo, cubriendo sus manos con las mías, pero en ese instante supe, con una claridad devastadora, que la distancia entre nuestras almas era mayor que nunca. En la penumbra, acunada por sus brazos pero con la mente en otro lugar, tuve un pensamiento final. A veces, el amor verdadero no se parece a la pasión, sino al perdón silencioso. Comprendí que, a pesar de todo, la vida continuaría. Seguiríamos adelante, arrastrando con nosotros las cicatrices invisibles de aquello que nunca se dice,
de los secretos que se tragan para mantener la paz. El futuro se presentaba ante mí incierto y abierto, como una carretera nocturna sin final a la vista, peligrosa y oscura. Pero mientras me quedaba allí, bajo el cielo negro, abrazada a un hombre y pensando en otro, entendí que aunque todo había cambiado para siempre, había encontrado una verdad incómoda y hermosa: la vida, incluso cuando se construye sobre ruinas y mentiras, merece ser vivida con intensidad, aunque el precio a pagar sea cargar eternamente con el peso de nuestros propios secretos. Claqueta City y final, cierre reflexivo. La pantalla se va a negro lentamente, dejando una sensación de melancolía y misterio. Esta historia no tiene un final feliz, ni un final triste. Tiene un final real. A veces, las decisiones más difíciles no son entre el bien y el mal, sino entre la verdad que destruye y el silencio que mantiene todo unido. Ella eligió el silencio. Eligió vivir con su secreto. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que ella podrá ser feliz viviendo esa doble vida emocional? ¿O crees que la verdad siempre termina saliendo a la luz? Comenta, déjame tu opinión sincera. ¿Qué hubieras hecho tú en ese balcón? Dale, me gusta. Si esta historia de deseo, culpa y secretos te ha mantenido al borde del asiento, suscríbete, porque la vida está llena de historias que nadie se atreve a contar, y aquí las contamos todas. Activa la campanita para no perderte la próxima. Gracias por escuchar. Y recuerda, todos tenemos un secreto que no le contaríamos a nadie. ¿Cuál es el tuyo?